Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un video más y me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Como lo prometido es deuda, en este video podrán ver una pequeña reseña de los 11 barcos considerados los más embrujados del mundo. Si quieren ver alguna investigación más profunda de alguno de ellos, pueden dejármelo en los comentarios. Bueno, si están listos, comenzamos. En el folclore marítimo, ningún barco fantasma puede superar la fama del holandés errante, una nave que hasta la fecha ha inspirado historias de horror, cuadros, películas e incluso óperas. El navío se menciona por primera vez en el libro de viajes de George Barrington, esto a finales del siglo XVIII. Se supone que el holandés errante era una embarcación proveniente de Ámsterdam, que era capitaneado por un hombre llamado Van der Decken. La expedición apuntaba hacia la India, pero se vio envuelto en una terrible tormenta cerca del cabo Good Hope. El hombre se aferró tanto a cruzar que terminó por volverse loco, por lo que esto lo llevó a matar al primer oficial y juró que llegaría al cabo, aunque Dios lo hiciera navegar hasta el juicio final. El barco se hundió en la tormenta y desde entonces él quedó condenado a navegar por los mares durante toda la eternidad. El holandés errante se encarga de recoger a personas a punto de morir y los convierte en sus esclavos durante toda la eternidad, uniéndolos a su terrible destino. Una de las historias más famosas de barcos fantasmas que existen de verdad es la del Mary Celeste, un bergantín que fue hallado abandonado y en ruinas en el Océano Atlántico en 1872. El barco se encontró en buenas condiciones, con sus velas izadas y abundantes reservas de comida a bordo. No había rastros de la tripulación, pero tampoco de los botes salvavidas. El ataque de piratas fue descartado, ya que también había 1500 barriles intactos llenos de alcohol. Se cree que alguna enfermedad o una tormenta pudo haber matado a la tripulación, o que los botes donde partieron se hundieron. El Reino Unido tiene una larga lista de barcos fantasmas, y una de las más contadas es la de Lady Lovibond. El capitán de esta nave era Simon Peel, y en aras de celebrar su reciente matrimonio, decidió embarcarse en el Lady Lovibond con su nueva esposa. Esto sin hacer caso a la antigua leyenda que decía que no puedes llevar a una mujer arriba de un navío porque te traería mala suerte. Pero él zarpó en febrero de 1748. Desafortunadamente, el primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Peel. Así que, tras varias celebraciones en la embarcación, la ira y la envidia del hombre fueron creciendo, a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovibond en un banco de arena muy conocido por causar naufragios. El navío se hundió y todos murieron, pero se dice que cada 50 años se le puede ver flotar alrededor de las aguas del Kent. Esta es una leyenda de las más famosas en la mitología chilota, esto en el sur de Chile. Se dice que el Caleuche es un barco que aparece repleto de una tripulación que va acompañada de sonidos de fiesta y gente riendo. El Caleuche carga con todos los espíritus de la gente que se ha ahogado en el océano. El barco los va recogiendo y se cree que una vez a bordo pueden volver a las vidas que tenían antes de haberse ahogado, pero quedarán condenados eternamente a servirles a cientos de magos y brujas que cada cierto tiempo se juntan en este navío para festejar.
Si quieres saber más sobre este barco, en el canal tengo un video dedicado especialmente a él y a todo el misterio que lo rodea. No se lo pierdan. Era un navío de vapor que zarpó de la costa de Vancouver en 1906. Al entrar en el Cabo Mendocino, se enfrentó a una terrible tormenta y terminó estrellándose en un arrecife. El Valencia comenzó a hundirse y comenzaron a bajar los botes salvavidas para los 108 pasajeros que tenía a bordo. Desafortunadamente, muchos de estos también se hundieron y otros desaparecieron misteriosamente. Solo 37 pasajeros fueron rescatados con vida. 5 meses después, un pescador encontró una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo, y desde entonces el hundimiento de este barco sirvió como fuente para muchas historias de naves fantasmas. Los navegantes dicen que a veces se deja ver cerca del arrecife Pachena, y misteriosamente, 27 años después del naufragio, se encontró una de estas balsas flotando tranquilamente en Barkley Sound. En 1947, 2 embarcaciones estadounidenses recibieron llamadas de auxilio. Era de un miembro identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Orange Medan. El interlocutor declaraba que necesitaba ayuda y que gran parte de los que estaban a bordo ya no seguían vivos. Los mensajes se fueron acumulando y cada vez se hacían más bizarros, terminando en uno que simplemente decía: "Yo muero". Al llegar la ayuda, encontraron el Orange Medan en perfectas condiciones, pero la tripulación entera había muerto y se encontraban en posiciones muy extrañas, y en sus caras una terrible expresión de horror. Antes de que la investigación comenzara, el barco explotó y se hundió. Algunos dicen que el Orange Medan cargaba con nitroglicerina ilegal, que no se aseguró debidamente, y esta comenzó a filtrarse en el aire. Otros dicen que fue víctima de extraterrestres o de algún otro fenómeno paranormal. Este es uno de los barcos más famosos de la costa este de los Estados Unidos. En 1921, la goleta Carl Daring regresaba de Sudamérica después de entregar carbón y fue visto por última vez por un barco cerca de Cape Lockwood. Durante varios días quedó atrapado en Diamond Sul, un área famosa por haber provocado anteriormente varios naufragios. La ayuda llegó muchos días después, pero el Carl Daring estaba completamente vacío. Si bien no había señales de violencia ni nada por el estilo, el gobierno norteamericano desató una investigación masiva en donde se descubrió que muchos otros barcos habían desaparecido antes por esa misma zona. Era un barco de vapor, propiedad de la compañía Hudson Bay, y zarpó por primera vez a principios de 1920. Era usado para el intercambio de pieles, esto con los esquimales en el norte de Canadá, hasta que en 1931 quedó atrapado entre masas de hielo en Alaska. Ante varios intentos fallidos de liberar al Baichimo, los individuos a bordo fueron evacuados por aire, y tras una fuerte ventisca que rompió el hielo, el carguero quedó liberado, pero fue abandonado a su suerte debido a que ya estaba muy dañado. Hudson Bay asumió que no sobreviviría al invierno, pero asombrosamente permaneció a flote y a la deriva en aguas de Alaska durante 38 años. El Baichimo se convirtió rápidamente en una leyenda local y frecuentemente era avistado cerca de hielo por esquimales y otros navíos. Fue visto por última vez en 1969, asumiendo ahora que en efecto alguna tormenta pudo haberlo ya hundido. La leyenda data desde 1775, cuando se dice que el barco ballenero Herald se topó con el Octavius,
que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar, con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años, con toda su tripulación congelada desde entonces. Este barco pesquero fue hallado flotando sin pasajeros en el Océano Pacífico en 1955. Zarpó con 25 pasajeros hacia las islas Tokelau, pero algo pasó en el trayecto y algunas horas después los equipos de rescate fueron liberados. La búsqueda por aire falló y fue hasta 5 semanas después que un barco mercantil se topó con el Joyita a 600 millas de su ruta original. No hallaron señal de los pasajeros ni de los botes salvavidas y se registraron serios daños en uno de los costados del barco. La inspección reveló que la radio había sido sintonizada en la señal de ayuda, además de que hallaron varias bolsas con vendajes sangrientos. Ninguna de las personas a bordo fue vista de nuevo y se cree que piratas los asesinaron y los arrojaron al mar. Este último para mí es el navío más maldito de todos. Muchos murieron en los astilleros cuando trabajaban en él, mediante mortales y sangrientas caídas. Cada que trataban de botarlo, siempre ocurría una terrible catástrofe, matando a muchos de los que asistían al evento. Muchos pasajeros también murieron en su interior, en riñas o incendios, pero lo más macabro fue que durante 10 años el capitán, marineros y obreros se aterraban cuando escuchaban fuertes martillazos que venían del interior del casco del barco. En 1888, tras su desmantelamiento, la tapa final que separaba el fondo de la sala de la maquinaria fue removida. 2 esqueletos humanos yacían en el piso de metal, 2 bolsas de herramientas en sus manos de hueso y en una de ellas un martillo. El misterio de los golpes había sido descubierto, solo para hacerse aún más terrible, porque a los ojos de la realidad era imposible que 2 hombres empalados vivos y muertos en menos de una semana continuaran durante casi 10 años martillando al mundo el horror de su terrible muerte. Bueno, espero les haya gustado este video. Y si fue así, les pido por favor que me regalen un like. Y también les pido que se suscriban al canal. Es gratis, no pagarán nada. Y con esto me ayudarían mucho a traerles más contenido. A partir de esta semana también ya estamos en Facebook. Si pueden, dense una vuelta. Y también me ayudarían mucho si me siguen. Y también podrán ver un poco de contenido diferente al que subo en YouTube. No olviden que si nadie les cree, yo sí les creo. Pueden mandarme sus historias, experiencias al correo del canal. Yo con gusto las leeré y los compartiremos en el canal. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.